Saludo para todos los amigos de Causa TV, Uriel, Mushu Fuerza, igualmente Fortaleza, a todos los medios que día a día están informando lo que ocurre, lo que pasa en la casa, en la familia, en la sociedad, en todo tema. Así que felicitar y saludar a cada uno de ustedes. Gracias. Estamos aquí para dialogar. Primero empezar felicitando, ¿no? El emprendimiento, la iniciativa de cada joven es muy reconocible y también de nuestra parte merece el respaldo absoluto, porque la comunicación es educación. La comunicación es hacer conocer lo que pasa en el entorno, ¿sí? Tal vez con la persona, con la familia, dentro de la sociedad. Necesita informar. Las noticias existen, pero a veces faltan los comunicadores, los que hacen la noticia. En ese sentido, total mi respaldo, mi respeto para todos ellos y felicitar y a ver si es que hacemos esa unión entre todos los medios, hacer un grupo o no sé cómo llamemos, será tal vez una federación o prefederación o preasociación de comunicadores digitales, porque no podemos estar aislados en un solo lado, tenemos que unir porque toda la sociedad merece la unidad y eso es respetado ante la sociedad gigante en el Ecuador. Bueno, quiero referirme a mi nombre Eustaquio, que es el único en la provincia, parece, ¿no? En el país. Muchos creo que añoran también llevar este nombre, digo, llevar este nombre es único en la provincia, en el Ecuador. En ese sentido, el nombre Eustaquio, mi padre que está en el cielo puso con mucho amor en memoria de mi tatarabuelo, ¿sí? Mi tatarabuelo se llamaba Eustaquio Toala. En ese sentido, debo irme un poco más allá donde nace Eustaquio Toala. Eustaquio Toala nace en la comunidad Nueva Tondolique, bueno, antes se llamaba Illawa Tondolique, hoy es Nueva Tondolique, es una comunidad jurídica desde el año 1992. Bueno, Eustaquio nace un 10 de noviembre de año 1977, parto normal, un día jueves, aproximadamente a las 8 de la mañana. Ese es el relato que hace mi madre querida María Dolores. Soy segundo hermano de los tres y también hemos estado siempre en la evolución desde mi infancia. He conocido la pobreza, la extrema pobreza en mi comunidad, en el sector. Apenas que tuve ya a los 7 años de entrar a estudiar la educación básica en una escuela sin nombre. La infraestructura bastante limitada, sin ventanal, el techo muy oscuro. Estábamos como 7, 8 muchachos, ¿no? O sea, a la edad mía. El primer día que me fui a la escuela me encantó de preparar, me encantó muchísimo, muchísimo preparar. Hoy agradezco porque mis padres me inculcaron mucho de educar. Tal vez mis padres no nunca cruzaron ser educado en tema de la educación básica, pero mi papá dijo, mis hijos varones tienen que ser alguien en la vida. Entonces, a los 7 años, dentro de la escuela, y le cuento con total verdad, nunca había escuchado una sola palabra en español. Nada, yo la verdad hasta los 7 años nunca expresé en lengua secundaria que es español o hispano. Y cuando los docentes o la única docente dice, o sea, habla en su propia lengua, ¿no? En hispano, uno se descomunica, no se entendía nada. Y era primer trauma o sufrimiento, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué está diciendo? Y por ahí, a los 15 días, yo ya aprendí hablando o sea, dos palabras nada más. Sí o no. Sí o no. O sea, eso era todo lo que yo aprendí. Pero bueno, puse tanto esfuerzo porque de lo que sufrían mis padres, mis familias, no quería sufrir, no quería andar en el mismo, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente, mis padres era maltratado cuando íbamos acompañado de la comuna a la ciudad. No tenía un indígena privilegio tal vez tener comodidad de ir sentado en un bus. A veces siempre decía, vea, por favor ponga sobre sus pies. Entonces Eustaquio estaba no soportar esos tipos de maltrato, los derechos. Entonces, a los 13 años termino mi educación básica, siendo único en la comunidad que tuve la primaria, ¿no? El certificado de la primaria, puse todo ñique. Aquí le hago una pausa
Muchos dicen la mejor educación está en la ciudad, en tal colegio, en tal escuela. No, no, no. La mejor educación está en nosotros y en nuestro corazón. Podemos estudiar arriba en las alturas de 4.000, 5.000 nivel sobre mar, y la voluntad del empeño. Eso es lo que lleva al lugar más donde uno no se piensa. Si uno es responsable, podemos sobresalir. ¿Qué tal? Un irresponsable estudiante esté en la Universidad Harvard. Puede tal vez sacar el título, pero no va a ser un excelente profesional, ¿sí? Así es que la comparación que lo que estoy diciendo es que hay que poner voluntad y amor a lo que uno se quiere, lo que uno quiere superar. Así que termino mi educación básica, contento, y yo la verdad quería mucho. Hasta hoy tengo el certificado de primaria, 19 sobre 20, algo así, ¿no? Entonces, casi sobresaliente. Oiga, pero a los tercer años de educación básica yo ya reemplazaba a la profesora, porque anteriormente de entrar a la comunidad, una docente que vivía en centro de la parroquia tenía que caminar 2 horas, una mujercita, ¿no? A la cuesta, a la bajada, y muchas veces decía fin de semana, los viernes, Eustaquio, tú te encargas. Bueno, yo replicaba porque para entender y para explicar la clase tenía que entender a la profesora. Desde ahí nace, y hasta hoy creo que la profesora, quien me inculcó en la educación básica, me ha felicitado y siempre me ha abrazado. Dice, Eustaquio, tú fuiste extraordinario desde el primer día de educación. Entonces, es mi humildad, pero también los chicos que estudiamos igual, algunos no han logrado a ningún lado. No han logrado. ¿Por qué? Porque no creo que pusieron empeño, porque yo se puse total mi sentimiento a preparar. Bueno, yo extraño de montar o jugar, montar en un corderito, porque yo era pastor. O sea, a mí me gustaba montar corderito o burrito, pero a veces cuando caía del burro, uno se maltrataba, pero brutalmente, porque el humo de burro, botar al piso, es una caída mortal. Pero cambio, un cordero, como tiene su lanita bastante fuerte, uno no se caía, ¿no? Y a veces soportaba con el pie y dale para adelante. Es que era pastor, me gustaba mucho cuidar a los corderos. Cuando nacía, mi papi decía, si nace un cordero blanco, por favor, cuídese. Pero si nace un cordero negro, no le recomiendo mucho. Y a veces no entendía por qué lo decía. Mi papi era artesano que hacía poncho, hacía naco, y lo que él quería es que la lana de borrego blanco es más fácil para hacer, para hilar y también para hacer tema de artesanía. Así es que me gusta recordar mucho a mis amigos. Siempre crecí libre, me gustaba más ir al bosque, al páramo. Me gustaba también cazar los pajarillos. No sé si ustedes han recordado, porque ya esta temporada. Antes lo hacíamos nosotros para cazar los pajarillos. Cortábamos unas ligas por ahí, tal vez de bota, y cogíamos unos palitos que podía ser una cruz, y a coger una piedrita, cazar, digamos, a pajarillos, ¿no? A veces acertábamos, a veces no acertábamos. Eso era nuestro juego, eso era nuestra diversión diaria. Me extraña también en la infancia la comida muy sana. Hasta los 13 años creo que viví comiendo producto totalmente sano, orgánico. Yo recuerdo a los año 1988 en nuestra zona ya adentro tema de abono fertilizante orgánico. Es que yo crecí comiendo la comida natural, la papa de la mata a la olla. Qué delicia, las habas, esas habas algo grueso, las ocas, las machuas, los millocos. Oiga, yo yo crecí comiendo todo ese tipo de comida. La machca, la maqui machca, me extraña, ¿no? La infancia, así que extraño a mis amigos, extraño siempre también la cultura que teníamos entre los amigos, ¿no? Siempre educado, a nadie se abusaba de nada, todos respetando. Cuando uno estaba comiendo alguna cosa con mis amigos siempre era, mira, tome, aquí está. O sea, aprendí a ser solidario desde mi temprana edad. Oiga, yo la verdad lo hiciera jamás separar de mis padres, porque el cariño de padre de una madre es demasiado
grande. Porque yo recuerdo mi madre cuando abraza o abrazaba, siempre decía, eres hijito, eres muy vivo, sabía decir, ¿no? Es que quisiera regresar a los brazos de mi madre. Necesito el cariño de ella, igualmente de mi padre, igual de mis amigos. Durante este 47 años no he tenido jamás enemistad con ninguno de mis amigos. Todos me han respetado en todo sentido. Nunca he tenido pelea ni bronca. A veces, hoy por hoy, la juventud es tan bruscamente, dice, no, con él no me llevo, con él no. La verdad es que todos siempre he sido amigo con todos y extraño a ellos. ¿Qué más extrañaría? Extraño de ser pastor de los corderos de aquel tiempo. Cuidadoso, y mi papi siempre decía, esta es nuestra manada. Al salir del corral, cuente, y al ingresar, cuente. Por favor, cuidado, mezcles con otras manadas, porque nuestro cordero es muy especial. Es que recuerdo perfectamente que fue pastor. ¿Cuántos corderos tenían? Recuerdo entre 28, 32, casi nosotros teníamos poco, porque en aquellos tiempos el más rico, así lo decían, ¿no? El que más tenía, ¿no? 120 borregos, 110 borregos, pero yo recuerdo perfectamente 32 o 28 corderos, eso era nuestro patrimonio. La adolescencia, ya la adolescencia ya no pasé en mi comunidad. Desde mis 12 años en adelante tuve que emigrar a la ciudad de Ambato. Necesitaba superar, porque la vida de niñez fue algo crónico en mi comuna, ¿no? No teníamos nada. Servicio básico, recuerdo perfectamente cuando llovía, cuando era polvo, nosotros extrañábamos tener agua limpia, porque yo recuerdo que mi madre preparaba los alimentos con la agua de la sequía. Y cuando llueve, todo el polvo se centra al canal y se convierte en agua puro tierra. Mi madre sabía decir, cuando era invierno, hay que coger en el balde para que se asiente la tierra, y si no pasa eso, toca cernir en una tela de seda. Yo recuerdo eso. Y también la comunicación. No teníamos el tema de la facilidad de la golosina. Hoy en las comunidades indígenas, en todo hay una tienda de golosina para comprar pan o yo qué sé, cualquier cosa. Y recuerdo cuando en mi adolescencia nunca teníamos el privilegio de ir a una tienda tal vez de alguna golosina. Para nada, para nada. O sea, crecí sin conocer nada. Bueno, dije no, tengo que salir adelante, mi hogar necesita. Tuve que salir a la ciudad, ser esquivador o cargador. Perfectamente recuerdo, desde mis 12 años ya fui cargador. Y trabajé hasta los 24 años en ese trabajo, yo diría con total honradez esa profesión, ¿no? Llevé con honor, ser honrado, y casi mayoría de mis, digamos, los amigos que crecieron junto con nosotros, fuimos cargadores, ¿no? O sea, no hay que avergonzar en ese sentido. Y la adolescencia, aquí están las cosas grandes que hice, ¿no? Cuando termino la educación básica, veo ya cambiar mi vida también, decidir seguir siendo evangélico. Escuchaba mucho en una emisora en quichua, predicaba, llamaba, acepté a los 12 años, ¿no? Ya cristiano evangélico, pero no me ha gustado hasta aquí, hasta esta edad, un cristiano evangélico mano cruzado, o tal vez individualismo solo para mí. No, para nada. Empecé a entender la Biblia, ya compartir en la iglesia. Recuerdo ya, creo que a los 14 años empecé a predicar, pero cuando yo estoy predicando en el púlpito, o del púlpito digo a los hermanos, por favor, vamos a coger tal capítulo, tal versículo, los miembros no sabían dónde estaba. ¿Por qué? Porque no conocían la letra, no sabían leer y escribir. Entonces, ¿qué lo hice yo? Alfabetizar, sin que nadie pague. A ver, vamos a alfabetizar. De lo que yo aprendí, tengo la educación primaria, es para ayudar a los demás. Empecé ya alfabetizando. Al posterior, ya cuando había programa de educación bilingüe, también crearon ya programa de alfabetización. Igual fue también uno de los que me pagaban, ¿no? Pagaban, pero digamos, una cantidad muy insignificante. Y así trabajé desde mi infancia, he estado
siempre cercano con la sociedad, nunca crecí individualmente. En la ciudad, en el campo, siempre estaba con mis amigos. La adolescencia para mí fue una etapa muy bonita, de saber ya ayudar, emprender, ya empezar con emprendimiento, ser partícipe en la iglesia tomando el liderazgo, también en la comunidad, ya el tema de proceso de liderazgo, porque recuerdo perfectamente, donde ha habido problema, uno no ha quedado criticando atrás, sino uno se pone la alternativa para solucionar. Cuando había fuerte enfrentamiento entre evangélicos y católicos, como que en una comunidad querían hacer dos comunidades. Y cuando a los evangélicos decían, no, ustedes nunca tendrán oportunidad de dirigir la comunidad, pero ahí estaba el muchacho ya a los 12 años escuchando porque tienen que decir los líderes así. Es que desde mis 15 años en adelante ya siempre he estado ya involucrado dentro de la comunidad y inmerso en tema de opinión, en tema también de decisión comunitaria. Es que ya eso como que en estas temporadas la juventud ya no quieren saber nada de una comunidad. Hay que amar a nuestra tierra. Yo sigo siendo activo comunero y por lo tanto para mí es una casa, pero empecé liderando desde abajo, ¿no? He sido varias veces, bueno, yo ya empecé siendo secretario, ¿no? En la adolescencia ya fue secretario de la iglesia, como 7 años, 7 años. Luego ya me pusieron igualmente vocal en la comunidad, he sido vicepresidente, secretario, tesorero, 9 veces cabildo, hemos cambiado la comunidad, gracias a Dios, no solo yo, en la comunidad ha habido líderes, a veces hemos tenido diferencia con algunos, pero siempre he demostrado con mi intachable honestidad. Alguien critica, ¿no? Dice, va, él es el tal persona, pero uno se dice, esta es mi carta de presentación. Así que desde la adolescencia hemos hecho también preparación en el colegio, me fui al colegio a distancia, colegio a distancia, Nicolás Escobar Tapia, extensión Ambato, tuvimos ahí cerca de 4 años. Bueno, aquí es como una anécdota, ¿no? Conocí a mi finada esposa en el colegio. ¿Era su compañera de clase? Compañera de clase. Bueno, hicimos promesa, matrimoniamos, viví 20 años con ella. Dios bendijo 2 hijos maravillosos con mi finada que está en el cielo. Pero bueno, eso es la historia que tengo del colegio, ¿no? Graduamos igualmente con excelente nota. Siempre me ha gustado estudiar cualquier hora, porque en el estudio no hay que descuidar, porque eso es nuestro compromiso. Hay hijos que los padres invierten, los hijos malversan, pero nuestro tiempo ha sido, no era así, pues. Uno tenía que tener dinero para estudiar, uno tocaba madrugar, y cuando uno se hace el dinero con el dolor, hay que estudiar con mucha responsabilidad. Así que graduamos, bachilleres en el desarrollo comunitario, me gusta mucho el tema comunitario. Luego ya quedé buen tiempo, enamoré de mi esposa, matrimoniamos, hasta ahí no estudié el tema de la universidad, y estoy hablando ya a los 24 años. Y bueno, a los 17 años también empeñé a estudiar la Biblia, ¿no? Instituto Bíblico de los Profetas, 7 años, 8 años estudiamos, con algunos hermanos hasta hoy seguimos en el ministerio, algunos no empeñan o no dedican, pero mayoría le veo que dedicamos. Yo recuerdo siempre a la Iglesia Luz de Vida de la comunidad de Yahuachico, ellos me dieron la doctrina en la Biblia, estudiamos y era bonito el estudio. A los 16 años ya empecé a estudiar la Biblia, ¿no? Creo que hasta 24 años. Y cuando toda esa inversión luego me vino a la mente decir, pero los jóvenes que nacieron igual conmigo ya tienen casa y tienen carro, pero yo simplemente he invertido, pero ¿cuándo? ¿Cómo puedo recuperar? Y un día mi esposa dice así con total prudencia, mi hijo, lo que tú has aprendido de la Biblia, eso va a ser lo que tú tengas en su corazón para ser buen hombre durante la vida que existas aquí en la tierra. Bueno, mijo, no te hagas problema. Ahora, si quieres ir al estudio a la universidad, yo te apoyo. Mi esposa se convirtió a padre y madre. Así es que me fui a la Universidad Técnica de Ambato. Me gustó mucho la educación porque
desde... un estudiante de la técnica. Sí, yo estudié en la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Igual, esa es otra historia. A veces a los indígenas siempre quieren ver con una nota mala, que no expresemos bien, que no defienda bien la tesis. Bueno, para mí, ahí está el texto bíblico. Todo se puede con Dios, porque hay que confiar en Dios. Mientras los hombres dicen que no puede, no llegará, no será, Dios dice no, yo estoy contigo. Nosotros superamos, recuerdo perfectamente, 5 indígenas, uno de Salasaca, 2 de Chiboleo, uno de Simiatu. Me tocó liderar 5 indígenas de ahí defendiendo con la gente o con los profesores que ya eran de experiencia de 20, 30 años, y nosotros muchachito ahí, pero superamos. Hice también una tesis, estudié cómo es las escuelas que dicen mejores de Ambato y por qué dicen peores de las comunidades. Mi tesis era así, elaboré ese tema en la universidad, graduamos y gracias a Dios tuve la oportunidad de ser docente con nombramiento, pero la verdad es que los docentes eran muy mal pagados, pero muy mal pagados, $180 en el mes. Yo la verdad es que veía, ¿no? Los docentes después de sus tareas escolares llegaban a la ciudad, vender cualquier cosa para sostenerlo la semana o llevar pan a su casa. Entonces eso ya no me gustó. Ya a los 24 años, dentro también laborar en una emisora, en un programa. Claro, luego de matrimoniar, 24 años, ya empecé a trabajar con mucha fuerza. Y siempre llevo esta historia, el estéreo, o sea, la radio estéreo familiar, siempre haciendo programa. Empezamos dentro de la Federación AYED. En ese tiempo, nuestro hermano abogado Antonio Chechipanta, con quien tengo la buena amistad, seguimos trabajando hasta hoy. No hemos peleado, ya ha pasado casi 30 años, seguimos ahí en la lucha. Viene la idea, ¿no? Antonio también dice, traigamos la programación acá a la provincia, confiando con las iglesias que van a dar la ofrendita para el pago del mensual. Y Antonio después de 2 años cansó. Y bueno, Antonio no me dijo, bueno, tú vas a ser locutor. No sé cómo vio Pastor Fabián Pino, gerente de la radio, dice, vea, Eustaquio, aquí quedan los equipos. Nunca dijo, vea, por favor baje volumen o sube volumen. Jamás dijo. Eustaquio, tú eres vivo, sabrás cómo empiezas, ahí está la programación. Arranque a las 7 de la noche, no, 6 de la noche, hasta las 9 de la noche. Uno no se tenía nada. Pero dije, Señor, puedo manipular. ¿Sí? Empecé a trabajar y muchos me decían, ¿no?, que usted tiene profesión de comunicador. Lo hacía con amor, orando a Dios. Señor, quiero superar. Traté de modular mi voz, porque la voz que hay que utilizar en la radio no hay que copiar a nadie. Hay que tenerlo natural. Y luego de 2 años ya hicimos par con Dr. Segundo Tualombo. Trabajé 14 años en la programación. Para mí ¿cómo te puedo decir? Una bendición gigante. La radio me ha llevado para Argentina, la radio me ha llevado a Miami, la radio me ha llevado a otros países. Agradezco infinitamente porque el gerente, al ver que yo empeñaba, le daba beca, llevaba gratuitamente, Eustaquio, vamos a capacitar, vamos a tal evento. Así que yo me sentía muy humilde, contento y siempre caracterizado así. Y bueno, son varios cargos que nosotros hemos empeñado. Es que yo siempre creo en un trabajo de honestidad, en un trabajo de transparencia, nunca pensar en uno solo, sino pensar en los demás. Y si estoy en un cargo, hay que hacer como para Dios, no como para los hombres. Eso es el reflejo que la gente dice, no, él es honesto, con él hay que confiar. Hasta ahora, Dios me ha cuidado, no he tenido ningún tipo de problema en todos los cargos que he llevado. Es que puedo enumerar los cargos y todo transparente, honesto y siempre pensando en los demás. Bueno, he caminado ventajosamente a todo el Ecuador, costa, sierra, oriente. He tenido oportunidad de ser invitado a Galápagos. Mi tiempo no me ha permitido, pero próximamente vamos a estar allá. Hemos recorrido varios países. Siempre aquí en el Ecuador, dice, ahí está el que estaba presente en el paro, dicen, ¿no? Algunos señalan así. Pero mayoría, hoy por hoy, lo que Dios ha bendecido, yo siempre digo, de estar en la Asamblea Nacional no es por mi mérito, es por la bendición de Dios, porque la gente me ha visto, ¿sí? Eso siempre voy a agradecerle,
Mayoría conocen más que el pastor que un asambleísta. O sea, muchos me han dicho pastor, pastor, y algunos dicen Eustaquio. La verdad, no me siento mal por nada. Simplemente que me respeten. Con eso me puede decir Eustaquio, me puede decir Tuala, puede decir... Bueno, eso ya es por añadidura. Pero hay gente que se enoja, ¿no? Si no dice señor o señor licenciado, oiga, a veces nos miramos con un rostro medio mala gana. No, no, no. Aquí el nombre o el título es lo de menos. Pero nuestro corazón que tenemos, eso es el reflejo que la gente dice, wow, siento. Gracias a Dios, a cualquier parte que llego, a las iglesias evangélicas, a las organizaciones, nunca me han dicho nada. Anoche estuve en Alausí. La verdad, los hermanos dicen, queríamos ver a usted físicamente, pensábamos que era alto, gordo, guapo. Parece que las cámaras hacen milagro, ¿no? Bueno, yo siempre digo, nada más soy. Lo que Dios hizo, lo que Dios me tiene bendiciendo, así nomás soy. Así que agradezco a Dios, los cargos ha sido para mí una bendición. Hoy estar 18 meses en la asamblea, me queda poquito meses, lo hago con todo corazón y para nada. Mi mejor ejemplo en la política es Daniel, es Josué, es mismo Jesús. Porque cuando uno se tiene aquí en el corazón, aunque los hombres pueden estar destruidos, aunque ellos pueden estar a lo mejor haciendo sus cosas humanas, uno se descierne. Y no tenemos para qué manchar a la política, pues la política es limpia, ciencia, arte. Para mí es simplemente saber servir a los demás, lo que está en mi alcance, porque tampoco se puede mentir, a todo puedo alcanzar. Así que, queridos amigos, el cargo que he tenido, ejemplo, tuve casi 7 años en el directorio de Cuerpo de Bomberos de Ambato, tuve 2 periodos en la Federación AYED como presidente, gracias a mi equipo de trabajo pudimos hacer varias cosas también, y también tuve 2 periodos en la Junta Parroquial, en primer periodo presidente de Comisión de Biofísico y Turismo, hicimos visible a nuestra parroquia, siempre trabajamos con mestizos, con los indígenas, porque es un pueblo. También en el segundo periodo como vicepresidente, igual trabajamos y muchas cosas. Ahí está la historia, ahí está el libro grande que quedó. Creo que tuvimos como 120 actas, ¿no? Todo el desarrollo del trabajo, de mi posición, mi intervención. Así ha sido. Y luego me tocó también asumir como presidente de la FEINE con mucha honra. Después de casi 48 años de haber creado esta maravillosa organización nuestra, nos tocó a un tungurahuense humilde, en este caso como Eustaquio Toala. Honro a mi provincia, a las iglesias, a los pastores, a la organización AYED, quien ha sido también una organización que me da facultad, me acompaña en tiempo malo, en tiempo bueno. Agradezco, son varias cosas que podemos conversar, los cargos más pequeños, los cargos más grandes. Lo único que hay que tener es un corazón de transparencia y saber servir como a Dios. En primer lugar, dar ese mensaje positivo que la política no es malo. ¿Sí? La política es ciencia, por eso es que hay títulos en ciencias políticas, ¿sí? Maestrías en ciencias políticas. No hay que ausentar de la política, mejor hay que querer, hay que amar. Si la juventud ausenta, estamos dejando sin herencia para las futuras generaciones. ¿Quién va a ser concejales? ¿Quién va a ser prefecto? ¿Quién puede ser alcalde, asambleísta, presidente de la República? Es tiempo de nosotros también dar ese mensaje positivo a la juventud. No se ausenten, no tengan miedo, entren a estudiar y también amen el estudio. Ustedes lo que tengan en su conocimiento, no guarden solo para ustedes, aprendan a compartir para los demás. Porque el que sabe todo no comparte para los demás es como no haber estudiado. Es que la mejor política se hace también compartiendo con los demás, compartiendo con la ciudadanía. Así que, queridos jóvenes, cuando un político se ve dando mal ejemplo, no se afligen con él. Traten de creer en ustedes mismos. Ustedes son hoy, ustedes ya fueron ayer, ustedes son hoy y serán mañana. Es que tiene que dar también oportunidad, o tiene que existir la oportunidad para la juventud, así como yo crecí desde mi juventud siendo líder, teniendo vocación en las comunidades, en los barrios, en cualquier organización. Hay que tener la presencia juventud. Y a veces piensan, alguien dice, no, los jóvenes no tienen experiencia. Pero si no damos la oportunidad que aprendan, si no damos la oportunidad o la libertad de acompañar a ellos para que sean buenos líderes,
No podemos vivir poniendo a un lado la juventud. Queridos jóvenes, si alguien pone a un lado también, usted tenga esa decisión de ser partícipe en su comunidad, en su organización, alce su manito, si tienes una idea, participe, dígale, esta es mi opinión, si lo coge, coge, si no coge, ya la gente dice, no, ahí está la buena opinión. La razón, el tiempo lo dará. Es que otra cosa, queridos jóvenes, hay que ver las autoridades que estén en cualquier cargo, que siempre esté presente con los valores. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hombres y mujeres que no están formados en los valores, fácil caen. En una dignidad comunitaria de pequeño, ya se quedan mal. Peor cuando uno se llega a los cargos más grandes. Siendo cristiano evangélico, primero va a ir a una cosa, a otra cosa que no le agrada a la comunidad cristiana evangélica. Eso hay que tener una formación sólida, que nuestra raíz, que nuestra vida esté sustentado en nuestro Cristo Jesús. Ahora, hay que ver a la gente de experiencia, a la gente honesta. Es muy importante el título académico, pero yo siempre digo, la honestidad, la honradez, los valores es lo que está desmoronando hoy por hoy en todas las autoridades. Necesitamos la juventud que también esté nutrida en la familia, que los padres enseñemos tema de valores. Estos jóvenes, los niños que reciben nuestras clases en la casa, en la familia, ellos van a ser excelentes autoridades mañana más tarde. Eso es mi mensaje. Yo la verdad estimo mucho. Hoy por hoy en la juventud está todo el poder. A veces nosotros como líderes ya actuales pensamos que ellos no tienen la experiencia. No. Ellos están muy capacitados. Ellos conocen más allá de nosotros. Es que hay que dar espacio para que ellos también vayan incluyendo en el proceso de liderazgo. Si mañana más tarde tienen que liderar una organización, una comunidad, felicidad, hay que acompañar, porque Eustaquio Toala siempre también ha sabido asesorar a los líderes cuando a los jóvenes que necesitan asesoramiento. Me ha gustado asesorar primero en tema de valores, ser honesto, ser honrado, ser verdad. Eso ha sido mi característica. Así es que Eustaquio Toala siempre estará a las órdenes con esa mística, con mismo humildad de lo que nací, de lo que crecí, y así tendré que ir de esta tierra dejando un buen camino y buen legado, mis queridos amigos. Este humilde servidor a veces ha tenido 7, 5, 4 cargos. Sí, pero en todo he sabido cumplir. Sí, en todo he sabido cumplir. Aunque no se cumple 100%, pero siempre estamos de ahí. No hay para qué poner pretexto cuando uno ya está con amor para servir a la sociedad. Si toca dormir 2 horas, así será. Mi vida ha sido así, ¿no? Y a veces en la vía vivimos todos los días. En la vía vamos desayunando, almorzando o cenando. En la vía también dormimos. En la vía voy preparando. Dentro del auto voy meditando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que está de cumplir las actividades. No me pongo víctima de decir tanto cargo, no puedo. No. Siempre tengo ese corazón de positivismo. Si este cargo es bendecido por Dios, tengo que hacer. Estar en la asamblea es un cargo muy grande, de haber tenido cerca de 3.400.000 votos. Es un agradecimiento grande a mi Dios, un indígena de Tungurahuense, Ponchito Rojo, estar en la papeleta a nivel nacional, tener tanta cantidad de votos. Honro a Dios, honro a mi pueblo ecuatoriano, gracias por haber confiado con nosotros. Hasta aquí no lo hemos hecho quedar mal en la asamblea. El curul número 52 siempre será pensando en la gente que confiaron con nosotros. No puedo fallar con ellos. Siempre llevaré en agradecimiento. En lo que es de votar a favor, pensando en la gente, siempre he consignado mi voto a favor. Pero cuando tengo que defender al pueblo, mi voto tiene que ser contra, tiene que ser en contra. Así que eso ha sido mi principio, mi ética. No hago porque alguien dice, hago porque yo entiendo, porque yo siento. Eso es el papel de un asambleísta, fiscalizar, legislar con amor a la gente. En algo lo que podemos ayudar a solucionar a través de leyes de fiscalización, eso es nuestra contundencia de servir. Todo el cargo que encarga el pueblo, siempre cumplir con la responsabilidad y honestidad. Eso debe ser la carta de presentación.
La política, el cargo, el trabajo no debe ausentar del amor del hogar. Primero con mi esposita, porque ella es regalo de Dios, y con mis frutos del amor que son los hijos. No puedo fallar con ellos. Hay que estar pendiente, tema del amor, tema de la comida, la educación. Si yo descuido, ausento de mi hogar, Eustaquio ya no sería Eustaquio. Siempre, en todo trabajo, encargo que estemos, mi corazón, mi mente está en la familia. Ellos son principales por ellos y para ellos. Así es que un padre hay que cumplir el rol de padre. Un esposo hay que cumplir el rol de esposo. No podemos poner pretexto de tal cargo, mi esposa abandonado, mis hijos abandonados. No. Ellos son los que tienen que llevar mi legado. Ellos son los que tienen que heredar mi proceso. Querida familia tungurahuense, que este año sea año muy significativo para unir, fortalecer, solidarizar con todos nuestros seres queridos. Les deseo desde mi profundo corazón un feliz y bendecido año 2025.